Imagina que todo lo que amas, todo lo que eres, se te arrebata en un instante, que el mundo en el que vivías desaparece, y lo único que te queda es la voluntad de sobrevivir. ¿Qué hace que una historia sobre la guerra y la supervivencia realmente nos toque el alma? El pianista, de Roman Polanski, nos muestra la resistencia humana desde una perspectiva única, atrapándonos en una narrativa desgarradora donde el silencio, la música y el horror se entrelazan. Esta historia no solo trata de un hombre atrapado en el caos de la Segunda Guerra Mundial, sino que refleja las heridas profundas que quedan en quienes sobreviven. Hoy desglosaremos cómo Polanski logra crear una obra maestra emocional, con un enfoque crudo y a la vez poético. El pianista comienza en Varsovia, en 1939, cuando la ciudad todavía se resguarda en la normalidad. Władysław Szpilman es un pianista de renombre que toca en la radio polaca, con una vida que parece estable y próspera, pero esta estabilidad es engañosa. La invasión nazi trastorna todo, y el protagonista, junto con su familia, es sometido a un régimen de represión brutal. Las políticas antisemitas rápidamente despojan a los judíos de sus derechos y propiedades, y Szpilman y su familia se ven obligados a vivir en el gueto de Varsovia, un lugar opresivo, confinado y en decadencia. Roman Polanski nos lleva de la mano a través de esta realidad con un tono sombrío y un ritmo pausado, creando un ambiente cargado de ansiedad. La cámara se convierte en un observador invisible de la miseria, la enfermedad y el hambre que prevalecen en el gueto. Cada escena nos muestra no solo el sufrimiento físico, sino el deterioro emocional de quienes son forzados a vivir en condiciones inhumanas. En el gueto, Szpilman es testigo de actos de brutalidad que cambian su percepción de la vida. A pesar de la degradación y desesperanza, él se aferra a su amor por la música. Sin embargo, la situación se vuelve insostenible. Cuando las deportaciones comienzan y su familia es enviada a los campos de concentración, Szpilman queda completamente solo, sin nada ni nadie. Consigue escapar, y aquí comienza su lucha más cruda: sobrevivir en un entorno hostil, en medio de una Varsovia destruida. A partir de este punto, la vida de Szpilman se convierte en un intento constante de encontrar refugio. Esconde su identidad judía, y con la ayuda de algunos amigos y conocidos, encuentra diversos escondites. Durante estas escenas, Polanski crea un contraste entre el Szpilman enérgico del inicio y el hombre quebrado en el que se convierte. Adrien Brody, en una de sus actuaciones más destacadas, encarna a este personaje con una vulnerabilidad conmovedora. La pérdida de peso extrema, el agotamiento físico y emocional se vuelven evidentes en cada gesto, transmitiendo la desesperación y el vacío que domina su vida. Una de las escenas más emblemáticas llega cuando Szpilman es descubierto en su escondite por Wilm Hosenfeld, un oficial alemán. Esta escena, llena de tensión, revela el lado humano de ambos personajes. Hosenfeld, quien debería representar la crueldad de los nazis, se conmueve ante la desolación de Szpilman y decide ayudarlo, proporcionando comida y refugio temporal. Polanski no presenta esta relación de manera sentimental, sino con una sutileza que permite al espectador interpretar la complejidad de la moralidad en tiempos de guerra. Hosenfeld, aunque parte de la maquinaria nazi, muestra un acto de humanidad, recordándonos que las personas pueden ser multidimensionales y complejas, incluso en el contexto de los conflictos más oscuros. La dirección y el enfoque de Polanski, quien también vivió la ocupación nazi en Polonia siendo niño, aporta una visión personal y auténtica a esta historia. El director no embellece ni dramatiza excesivamente el dolor, en cambio, utiliza la cámara con una crudeza y honestidad que incomoda. Desde los primeros planos hasta los silencios prolongados, cada escena es una pieza del trauma que no solo Szpilman, sino millones de personas experimentaron. Su enfoque minimalista hace que el sufrimiento y la pérdida se sientan aún más reales, creando un impacto que sigue contigo incluso después de los créditos finales. La actuación de Adrien Brody y su transformación física y emocional. Adrien Brody se entrega completamente al personaje de Szpilman, desde una transformación física drástica hasta una interpretación emocional que comunica dolor, desesperación y perseverancia sin necesidad de palabras. Brody capta la esencia de un hombre al borde de la desesperación y su interpretación logra una conexión profunda con el espectador. Su Oscar fue un reconocimiento a su capacidad de transmitir la vulnerabilidad y la fortaleza de Szpilman de manera auténtica. La música como símbolo de esperanza y resistencia. La música en El pianista es más que un elemento de la historia, es el corazón de la narrativa. Para Szpilman, el piano representa su identidad, su pasado y su refugio en un mundo que se desmorona. Cuando toca para Hosenfeld, la música se convierte en un puente de humanidad entre dos enemigos.
Este simbolismo subraya el poder del arte para superar la brutalidad de la guerra y recordarnos la belleza de la vida. La deshumanización es un tema constante en El pianista. Polanski muestra cómo la guerra reduce a las personas a meros sobrevivientes, arrebatándoles su dignidad y su humanidad. Sin embargo, Spillman lucha por mantener su identidad a través de la música y su capacidad de resistir. Esta historia no glorifica el sufrimiento. En su lugar, presenta la realidad de la guerra. La resiliencia se muestra como una fuerza silenciosa pero poderosa. Wilhelm Hosenfeld representa un conflicto moral en medio de la guerra. Su ayuda a Spillman refleja que incluso aquellos atrapados en el sistema nazi podían experimentar empatía. Esta relación desafía las percepciones simplistas de enemigo y aliado, mostrando que la humanidad puede emerger en los lugares más inesperados. La decisión de Polanski de incluir esta relación añade una dimensión profunda a la narrativa, explorando la paradoja de la guerra. La estética visual de la película es fundamental para su tono sombrío. Polanski utiliza tonos apagados y una cámara que sigue a Spillman de cerca, haciéndonos sentir como testigos de su sufrimiento. Cada encuadre está cuidadosamente construido para reflejar la desolación de Varsovia. El impacto psicológico en el personaje es notable. La atmósfera opresiva es casi tangible, y la cámara se convierte en una extensión de la experiencia de Spillman. La relación entre música y supervivencia. La música, para Spillman, es una representación de su esencia, lo último que el enemigo no puede arrebatarle. A lo largo de la historia vemos cómo ésta lo sostiene, como un ancla que le permite mantenerse a flote en medio de una tormenta de violencia y muerte. En un momento en el que todo parece perdido, una simple melodía le da la fuerza para seguir adelante. Polanski utiliza esta metáfora para recordarnos que la verdadera resistencia a veces se encuentra en aquello que no se puede ver ni tocar, pero que se siente profundamente. El momento clave, la escena de la casa destruida. En una de las escenas más devastadoras, Spillman, débil y demacrado, se encuentra tocando el piano imaginariamente en una casa destrozada, su única conexión con la vida que alguna vez tuvo. Esta escena resume el espíritu de la película. En un mundo donde la vida humana se ha vuelto desechable, el arte sigue siendo el último refugio de humanidad. Esta escena es un recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros, el espíritu humano puede resistir, aunque solo sea con el poder de la memoria y la imaginación. La trascendencia y el legado de El pianista. Desde su estreno, El pianista ha sido aclamada como una obra maestra del cine. La película no solo narra la historia de Spillman, sino que honra a todas las víctimas de la guerra. Es una obra que invita a reflexionar sobre el valor de la vida, la crueldad de la indiferencia y el poder de la esperanza. La precisión histórica, el realismo brutal y el humanismo que Polanski aporta en cada escena han convertido a El pianista en un referente del cine sobre la Segunda Guerra Mundial. Si alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar la fortaleza del espíritu humano, El pianista es una respuesta. Esta no es solo una película sobre la guerra, sino sobre lo que significa ser humano cuando parece que ya no hay razones para serlo. Te invito a que te suscribas para más análisis profundos de películas que nos recuerdan por qué el cine es uno de los lenguajes universales más poderosos. En Metrópolis TV, seguimos explorando las historias que nos conmueven y nos dejan pensando mucho después de que los créditos han terminado.